Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos, todas, todes que se hayan conectado para compartir este nuevo episodio del ciclo que hemos llamado Historiedades. Es el segundo episodio de este año, de esta segunda edición de Historiedades, que es un ciclo que coordina el claustro de egresados de la Escuela de Historia junto con la escuela y que busca de alguna forma el debate, el diálogo, la interpelación entre algunos colegas de nuestra escuela de historia y de otras escuelas o departamentos de la facultad en torno a un problema, a un cuestionamiento o alguna inquietud que podemos tener en común. En esta oportunidad nos acompañan para compartir este episodio, la doctora Mariana Tello, nuestra invitada especial, y por nuestra casa, la doctora Ana Carol Solís, para debatir específicamente el tema sobre historia y derechos humanos. Quien va a coordinar este ciclo es la licenciada María Paula Putini, que va a llevar adelante, bueno, el diálogo entre ambas colegas, a quienes agradezco en nombre de toda la comunidad de la Escuela de Historia muchísimo. Las presento mínimamente, a pesar de que seguramente todas las conocemos. Mariana Tello es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en Antropología por nuestra facultad, por la Universidad Nacional de Córdoba, y doctora en Antropología por la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesora adjunta a cargo en el taller de trabajo de campo, área social, en la licenciatura en Antropología de nuestra facultad. También es investigadora adjunta de CONICET. Actualmente es coordinadora del área de publicaciones de la facultad y fue directora también del Archivo Nacional de la Memoria. En la actualidad dirige el proyecto de investigación Perspectivas etnográficas sobre las memorias de la represión, la violencia y la violencia política en el pasado reciente. Ana Carol Solís es profesora, licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba, de nuestra escuela, y doctora en Estudios Sociales de América Latina por el CEA también de la Universidad Nacional de Córdoba. Es adjunta concursada en Historia Argentina 2 en nuestra escuela, Historia Argentina Contemporánea en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y adjunta a cargo en la Facultad de Ciencias Sociales en la Cátedra de Derechos Humanos. Es directora del proyecto Milicias, Dictaduras y Derechos Humanos en la Historia Reciente de Córdoba. Muchísimas gracias a las dos y las dejo en compañía de Paula Putini. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes Ana, Carol y Mariana, y al público ahí presente, a todos en YouTube. Bueno, vamos a dar inicio a este conversatorio, este diálogo entre historia y antropología, que tiene como eje pensar algunos usos del pasado y problematizar también lo que entendemos por historia reciente y cómo nos acercamos a esa historia reciente de nuestro país. Pero para arrancar con eso, primero nos parecía importante, como colectivo de egresades, invitarlas a pensar y a contarnos ¿cómo se da el punto de encuentro tanto desde la historia como de la antropología con el pasado, ¿no? ¿Cuáles son las especificidades de la disciplina y cómo se va construyendo ese objeto de investigación cuando tanto la historia como la antropología van mirando ese pasado, ¿no? Y por otro lado,
cuál es el papel que juega la memoria en estas disciplinas, ¿no? La relación entre pasado, historia, antropología, memoria. Así que bueno, las invitamos a empezar a contarnos un poco sobre esto. Si les parece bien, arrancamos primero con Carol y después la sumamos a Mariana y charlamos un poquito. Bueno, muchas gracias Paulita, muchas gracias Isabel y bueno, un gusto Mariana que compartamos esta instancia. Bueno, yo voy a arrancar primero con una primera aclaración, ¿no? Que cuando la invitación era a pensar desde la historia, como me pareció como un poco grande, digo, hay tantos modos de hacer historia que yo me voy a parar en un lugar para conversar que es el lugar en el cual me identifico, que no es la historia en general, sino la historia reciente como se viene haciendo en Argentina. En ese sentido, digo, desde ese lugar particular, ese modo de hacer historia que a mí me interpela y en el que me reconozco, entiendo que es un lugar diferente en el sentido de que yo lo considero más abierto al diálogo interdisciplinar o transdisciplinar, no solo por elección, sino también por cómo se ha venido gestando ese campo de la historia reciente en Argentina. Entonces, creo que justamente en un contexto de hiperespecialización es difícil decir, o para mí, hablar desde la historia en general, y por eso es que prefiero hacerlo desde lo que entiendo como la historia reciente en Argentina. Entonces, en ese contexto, ¿qué me parece a mí como interesante para compartir? Yo efectivamente creo que hay especificidades disciplinares o de abordajes, de modos de conocer, pero que también hay muchos puntos de encuentro. Una cuestión que me parece interesante y que hace a la propia definición de la historia reciente es una primera diferencia en tanto al eje que nos propusieron respecto a que no nos interesamos solo por el pasado, ¿no? Justamente algo que ha hecho la historia reciente es volver a situar algunas preguntas clásicas de la historiografía, como por ejemplo ese mandato de la modernidad de que para que algo fuese historia debía haber sido primero convertido en pasado, ¿no? De esto habla bastante muchos colegas y compañeros, como por ejemplo Roberto Pitaluga, ¿no? Esta idea de convertir en pasado primero para que luego se convierta en un objeto de la historia. Y a contrapelo de eso, desde la historia reciente, se trabaja con el pasado, los pasados, los presentes, con múltiples temporalidades, ¿sí? Desde otro interés que tiene que ver principalmente con aquello que se actualiza, ¿no? O sea, eso creo que es uno de los rasgos que se va definiendo desde la historia reciente, que tiene que ver con eso, de prestar atención, convertir en problema, en objeto de indagación, temporalidades que actúan en el presente, de algún modo, ¿sí? Ahí cabría la pregunta de para quién actúan o para quién se hacen actual esos pasados o esas diversas temporalidades. Bueno, eso es parte de también descentrar el lugar del historiador o la historiadora, y creo que en eso también el diálogo con otras disciplinas ha sido muy fructífero, ¿sí? Puede ser que se haga actual desde el trabajo intelectual de quien hace la investigación, o puede ser que se haga actual o al mismo tiempo para otros actores, colectivos o comunidades. Así que eso me parece que es una cuestión que es interesante para conversar. La otra cuestión que me parece interesante también y que creo que no hace tanto a lo específico, sino a puntos de encuentros con la antropología, me dirá Mariana si es así o no, es pensar en esta perspectiva del diálogo de saberes. O sea, creo que también hay para muchos que nos reconocemos en esta línea de la historia reciente, una disposición a reconocer que hay múltiples modos de producir saberes y conocimientos y que no hay un monopolio de los historiadores, o en todo caso que hay que revisar esa pretensión de hegemonía del discurso historiográfico respecto de las interpretaciones o explicaciones que son legítimas, ¿no? Entonces me parece que ahí también puede haber en relación a ciertos pasados que se hacen actuales, ¿sí? Que se actualizan, un punto de diálogo, ¿no? Entre disciplinas, pero sobre todo con otros actores que no son estrictamente actores académicos o que no necesariamente producen conocimiento dentro del espacio universitario. A mí en particular, más que como académica, me gusta definirme como universitaria. Entonces eso creo que podría ser también un punto para dialogar, ¿no? El reconocimiento de muchos otros saberes y que no hay un monopolio
disciplinar, de ninguna disciplina respecto del conocimiento del pasado o de cualquier objeto de indagación. Otro que surgió por una preocupación muy ligada al pasado reciente en tanto cronología, ¿no? Efectivamente eso fue así y ese fue su lugar de disputa con la historiografía hegemónica o profesionalizada, ¿no? Que no abordaba ese pasado reciente. Cuestión de recaudos metodológicos que hacían imposible o poco deseable esa intromisión de la mirada de los historiadores y las historiadoras sobre una temporalidad muy cercana y actuante, ¿sí? En el presente, digo, frente a, efectivamente ese fue el inicio de esto que se conoce como el campo de la historia reciente, pero esos acontecimientos o esos pasados ya no tienen una cercanía cronológica, ¿no? Como la tenían a fines de los 90 y comienzos de los 2000, cuando se empieza a estructurar este modo, esto que podríamos llamar campo o especialidad dentro de la historia, ¿no? Entonces, ahí sí, que ahora no sea lo que define la historia reciente per se, esa cercanía cronológica, no impide pensar que al haberse preocupado por esos pasados que entonces eran cercanos cronológicamente, generó, entiendo yo, una ruptura y una ruptura y un cuestionamiento muy interesante a los modos de hacer historia que se habían vuelto canónicos, ¿no? Que seguían reponiendo máximas muy antiguas del periodo de la profesionalización de la historia del siglo XIX, que tenían que ver con la creencia en la objetividad, la distancia temporal y la necesidad de conseguir fuentes que desalojaran a los testigos, ¿no? O sea, así que me parece que justamente por ese interés de pasado reciente, que es un interés, como muchos autores reconocen, politizado, ¿no? O sea, porque efectivamente no es casual que haya surgido a fines de los 90 y comienzos de los 2000 en Argentina, tenía que ver con un posicionarse en esa realidad, en ese contexto, y por admitir que el trabajo científico que se hacía estaba desconectado de los problemas urgentes, de las agendas contemporáneas, de las demandas de los movimientos sociales, y entonces ahí había una recuperación de la política, ¿sí? En un sentido bien general, no estrictamente partidario, que permitía como esa mirada crítica respecto de lo que la historia hasta entonces seguía reproduciendo como modos legitimados de hacer. Y bueno, esto me parece que son como algunas de las cuestiones que a mí me parecen relevantes como punto de partida, porque ahí hay, digo, solo lo menciono para discutir después, es que si hay ganas, el lugar de la historia oral fue un elemento central también para la historia reciente, aunque tiene también su propia historia como campo, ¿no? Y ahora ya está muy legitimada, quizás ahora las formas de criticar esto que hacemos vienen desde otro lugar, ya no de pelear contra el testimonio, pero hay otras formas de criticar estos modos de interpelar desde la historia. Bueno, gracias, Carol, muy interesante. Ahí anoté varias cosas para preguntarte después. Le damos la palabra a Mariana. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a la Escuela de Historia, Isabel, a Paula por coordinar, a Carol por compartir este diálogo, la verdad que siempre es un placer. A mí me encanta charlar con gente de otras disciplinas, y le pongo entre muchísimas comillas, porque si justamente nos centramos en esto que nos interpela, que a mí también me interpela, que es el pasado reciente, no se puede dialogar, ¿no? Desde un solo lugar. Entonces, siempre mezclarse con otros saberes, sean disciplinares, ¿no? Con muchas comillas o no, indisciplinar, digamos, esos saberes es interesante. Bueno, yo no sabía muy bien desde dónde partir, porque en realidad yo sé que la licenciatura en Historia tienen una materia
antropología, entonces quizás voy a ser un poco redundante, pero bueno, me hizo pensar y de alguna manera la pregunta, ¿no? Y de construir algunos supuestos en torno al pasado, ¿no? Y a qué tipo de pasado o cuándo le empezó a interesar el pasado a la antropología. La antropología social, ¿no? Estamos hablando principalmente de la antropología social. En sus inicios, digamos, era una disciplina que se escindió de la arqueología, ¿no? Y de otros tipos de antropología más física, a las cuales sí les interesaba el pasado. Y a la antropología social que trabajaba con comunidades vivas, en lugares remotos, ¿no? Porque esto también estamos hablando del siglo XIX, y una división, ¿no? Del mundo y de las disciplinas que no es la actual, ¿no? Sí se interesaba en pueblos exóticos, ágrafos, ¿no? Y de alguna manera eso hizo reproducir la antigua división entre historia y prehistoria, ¿no? Y justamente lo que le interesaba a la antropología, si citamos, digamos, el título del libro de Eric Wolf, es Esos pueblos sin historia, ¿no? Entonces, en principio por eso y también por ciertos modelos teóricos, epistemológicos, el funcionalismo, el estructural funcionalismo, valía en principio para la antropología fijarse en un corte desde el presente, ¿no? De esas sociedades, con la idea de que además esas sociedades no habían variado gran cosa, ¿no? Piensen de que también es un momento en el cual se pensaba que esas sociedades eran muy estáticas y no habían variado con el tiempo, y de alguna manera venía un poco como anillo al dedo, digamos, la forma de construcción de los datos, porque, bueno, estaba incrustado, o sea, si el pasado estaba incrustado, diría Malinowski, en el más escurridizo de los materiales, que era el ser humano, ¿no? Entonces, por un tiempo se hizo antropología así, pero bueno, eso rápidamente, no muy rápidamente, pero rápidamente empezó a ser cuestionado. Ya Evans Pritchard durante los 70 se hizo algunas preguntas sobre esto, ¿no? Y planteó de que era falaz decir de que esos pueblos no tenían historia porque no tuvieran documentos, ¿no? Si se quiere. Y el paso le empezó a interesar un poco más a la antropología, y algunos libros muy lindos, ¿no? Estas conversaciones de Evans Pritchard en la BBC problematizando esto, que al mismo tiempo coincide con una cosa de movimiento, ¿no? En el entorno social, ¿no? De la antropología, que tiene que ver con incipientes procesos de descolonización, ¿no? Y que esos nativos que se estudiaban al principio dejaban de ser pasivos o de ser personas que acompañaban la escritura de la etnografía y que empezaban a escribir etnografías ellos mismos, ¿no? Hay unos libros muy interesantes ahí, que sobre todo de Marshall Salins, ¿no? Por citar uno, que es la Economía de la Edad de Piedra, el 72, y uno muy hermoso que creo que lo estudian también ahí en historia, que es Islas de Historia, ¿no? Justamente, donde ahí hay un giro interesante, o sería lo que yo señalaría como hito, ¿no? De la antropología, porque, bueno, es una etnografía sobre documentos, ¿no? Los documentos son cosas de los historiadores, la división disciplinar, y nosotros trabajamos con entrevistas, con otro tipo de cosas, ¿no? Con observaciones. También para dejar planteado que cómo todo eso se mueve, ¿no? Si uno lo quiere cuestionar un poco, es muy endeble, ¿no? La división, porque los historiadores cuando van a un archivo hacen observaciones, hablan con la gente, ¿no? El uso de esos documentos, lo que el archivero te acerca o no te acerca, tiene mucho que ver con lo que uno puede llegar a construir, ¿no? Como dato historiográfico. Entonces siempre son un poco falaces, digamos, ¿no? Un poco forzadas estas divisiones, pero son a las que nos aferramos, ¿no? Cuando también ciertas exigencias, tipo los campos de Sigeva y ese tipo de cosas, nos piden ubicarnos, ¿no? Para pedir una beca o un subsidio en una determinada disciplina, área de conocimiento, ¿no? Los proyectos y los métodos de alguna manera nos encasillan a reubicarnos en esos lugares. Esto no quiere decir, ¿no? O sea, que la antropología no haya tenido un interés sobre esa construcción de la temporalidad que llamamos pasado, ¿no? Que ya Carol
también lo dijo, si el pasado es reciente, si es remoto, si, etcétera, ¿no? Son todas formas de construir, ¿no? La noción de temporalidad. Y sí, muy incipientemente se interesó en dos herramientas conceptuales que para mí son nodales para tomar después el tema de la memoria, que son el mito y el ritual, ¿no? Las mitologías como formas de hablar sobre el pasado, de un pasado, hablaste, Carol, hace un rato de la actualidad del pasado, bueno, el mito justamente actualiza, ¿no? Una versión, sobre todo de un origen, constantemente, ¿no? Y creo que esa es una de las principales contribuciones de la antropología a pensar el pasado, o más bien los usos del pasado, ¿no? Cómo esos relatos, ¿no? Que de alguna manera en la antropología más canónica, ¿no? Se repiten oralmente, se recrean oralmente, o se ponen en escena, ¿no? Por medio de algunos rituales, nos están hablando del pasado y nos están hablando del presente, ¿no? De lo que esas sociedades o comunidades o personas en el presente necesitan de ese pasado para orientar sus prácticas, ¿no? Esto tampoco quiere decir que aunque esto sea sean los ejes canónicos, digamos, de análisis sobre el pasado, después hay mucha discusión, ¿no? Sobre el tema mitos, no me voy a meter ahí, porque bueno, han habido, si han escuchado hablar del estructuralismo, por ejemplo, una forma de ver el pasado que varía muy poco, ¿no? Otras que varían mucho. Hay algunos cruces muy interesantes que usan la noción de mito para entender sucesos más contemporáneos, como puede ser el trabajo de Federico Niebuhr con el peronismo y el mito del 17 de octubre, ¿no? Usa esa herramienta de la antropología más clásica, la mitología, para entender ese tipo de cuestiones, e incluso la forma en que hace un rato Carol habló del diálogo de saberes, que las propias sociedades, en que las propias sociedades hacen uso de la historia, ¿no? O sea, está escrito de una determinada manera y algunos leemos unos historiadores porque nos gustan más y otros leemos otros historiadores porque nos gustan más, ¿no? Nos gustan más en el sentido de cómo enuncian el devenir de ese pasado hacia un presente, o incluso, digamos, cómo ese devenir entre pasado y presente lleva hacia un cierto futuro que nos gustaría que sucediera de alguna manera y no de otra, ¿no? Pero eso es muy dinámico en la forma en que se construye el pasado, el presente, ¿no? Y el futuro en tanto temporalidades. Bueno, un poco de eso, digamos, sería el análisis que se haría desde la antropología sobre estas variaciones de la temporalidad, ¿no? Había otra cuestión, vos hablaste de lo que nos interpela, Carol, ¿no? Creo que las dos hemos sido interpeladas en el mismo momento y más o menos en los mismos lugares por la misma cosa. Y bueno, ahí otra de las preguntas que nos habían pasado antes de la charla era el tema de la memoria, ¿no? Que si querés largo yo y después vos seguís. La memoria hay importantes contribuciones, ¿no? En el ámbito local y sobre todo contribuciones muy anfibias, muy de ida y vuelta, ¿no? En este diálogo de saberes, de los cuales nosotras dos somos unos exponentes bastante claros, ¿no? De gente que cruza, ¿no? Desde el escribir alguna cosa en una tónica más académica, alguna cosa, digo, una tesis doctoral también, ¿no? Pero también de escribir ese tipo de cosas, de intervenir directamente, ¿no? En procesos que están de alguna manera disputando ese pasado para construir cierto presente, ¿no? Esto en los últimos tiempos, cuando nosotros empezamos a investigar, no era tan así, era de pura rebelión. Después eso explotó, ¿no? Hubo una temporalidad en la cual explotó una memoria como problema social, ya si se quiere. Y ahí, bueno, nos vimos involucradas e interpeladas mucho más fuertemente en relación a eso. Pero bueno, estas temporalidades de la historia, digamos, ¿no? Tienen mucho que ver también en esos procesos, porque, bueno, hay un sociólogo, muy antropólogo, pero sociólogo, al fin, discípulo de Bourdieu, que es Michel Pollack, ¿no? Que habla de hacer
de los orígenes de la investigación, una investigación sobre los orígenes, ¿no? Y eso es un poco la interpelación que tuvieron todos esos historiadores, sociólogos, antropólogos, ¿no? A partir del Holocausto, ¿no? Que es algo que quiero mencionar porque es algo que es crucial, digamos, ¿no? En pensar una antropología de la memoria, una sociología de la memoria. Hasta ese momento, lo que los estudios fundadores de la antropología de la memoria habían sido llevados a cabo por Maurice Halbach, un discípulo de Emile Durkheim, fundador de Les Années Sociologiques también, que bueno, tenía como Durkheim, digamos, una visión muy consensual de la sociedad, ¿no? Y escribió unos libros maravillosos, ¿no? La memoria colectiva, los marcos sociales de la memoria son los que están traducidos al castellano. Y que es como una suerte de representación también de cómo el entorno social puede cambiar una forma de ver el mundo, ¿no? Porque Maurice Halbach era judío y terminó en el campo de Buchenwald, ¿no? Siendo asesinado junto con otros 6 millones de personas, como ya conocemos, ¿no? Esto lo cuenta un sobreviviente, Jorge Semprún, un resistente español, ¿no? Que había sido alumno de él, y cómo él, a medida de que pasan los días y él agonizaba enfermo en el campo, reflexionaba sobre su teoría de la memoria y si realmente era tan consensual, ¿no? De alguna manera eso cambió mucho la forma de ver la memoria. Los estudios que vinieron trataron mucho más a la memoria como un factor de conflicto que consenso, ¿no? Post Segunda Guerra Mundial, post Holocausto, ¿no? Y también pone un poco en el tapete pensar en estas otras discusiones de cómo se puede hacer historia o pensar en una antropología, una sociología de la memoria después de eso, ¿no? Con algunos de los problemas que puedo tirar así como líneas que no sé si llegaremos a discutir acá, ¿no? Es el tema de la representación, ¿no? Como esa falta de testigos, esa falta de documentos, en el caso argentino, construye, digamos, versiones sólidas sobre el pasado o no, versiones parciales sobre el pasado o no, cómo eso puede llegar a ser pasto de negacionismo, ¿no? Y al mismo tiempo, cómo esta situación del Holocausto, ¿no? De alguna manera tensiona la visión de Occidente sobre sí mismo y con ello de las ciencias sociales, ¿no? De todas las ciencias sociales. Eso por un lado, ¿no? Después podríamos entrar en todo lo que es el campo de los estudios de la memoria en Argentina en particular, que es muy, muy grande, muy desarrollado, muy fértil, ¿no? También de un tiempo a esta parte, desde que Carol y yo estudiamos y armamos una jornada, no me acuerdo en qué año era, tratando de sistematizar los... 2001. 2001, bueno, qué lindo año para la jornada. Los estudios de memoria en el ámbito local, ¿no? Eso se volvió un campo de estudio de la memoria, ¿no? Con una producción muy grande, ¿no? Y con esa producción, con mucho desarrollo un poco de estas ideas que estoy tirando tipo bombardeo, ¿no? De pensar los datos, pensar el pasado, pensar la interdisciplinariedad en la construcción, ¿no? de esos pasados. No sé si me salté algo de lo que quería decir, pero en todo caso después retomo. Bueno, gracias. Antes de darle la palabra a Carol, pensando en esta relación entre de la memoria que venimos planteando, ¿no? La pregunta puntual era qué rol jugaba la memoria en la disciplina, tanto en la historia como en antropología. Pensaba en estos cruces y en estas coincidencias y cómo esta cuestión del ritual y del mito también son fundantes un poco en la historiografía argentina, ¿no? Poder crear un mito de origen nacional es lo que termina dándole forma al historicismo argentino y lo que después se va a reproducir incluso en la enseñanza, sin entrar digamos, a pensar el pasado reciente. Y por otro lado, otros usos, ¿no? del pasado y de lo que nos acercan las investigaciones, tanto históricas como antropológicas, sobre cómo las ciencias sociales nos ayudan a leer el diario del lunes, ¿no? Cómo están atravesadas
por el presente constantemente, ¿sí? Y así que bueno, eso quería agregar y darle la palabra a Carol para hablar un poco sobre memoria y pasado reciente. Bueno, de esto voy a hablar menos porque además Mariana tiene mucho más recorrido y práctica y creación sobre memoria que yo, así que también para mí es un placer escuchar cómo reflexiona y nos sitúa en una perspectiva más general de cómo surgen estas preocupaciones, estos estudios y los matices, ¿no? Eso, en Mariana me gustó mucho esta idea de pensar los matices en cómo pensar la memoria, porque por ahí hay como a veces uno ve alguna mirada un poco menos atenta a estos matices de cómo fue cambiando el modo de pensar las memorias colectivas y con la dimensión más consensualista, conflictiva. Así que yo agradezco también eso que trajiste a colación. En el caso específico de la historia reciente, me parece que también ha habido ahí todo un trabajo, hace un par de décadas, a comienzos de los 2000, estaba como esta idea todavía de que la historia era una cosa y la memoria era otra y había solo disputa, ¿no? Después empezaron estas posiciones más de acercamiento, reconocimiento y de ver qué cosas tenían en común, en cuáles diferían y cómo dialogaban. Y me parece que ahora ya ese debate un poco ha sido saldado, me parece que es como más hospitalaria la relación en general entre la historia y la memoria, y creo que quienes trabajamos en estos temas que nos interesan, ya un poquito dejamos de lado esa como insistencia en tratar de demarcar, definir, especificar lo propio de uno y de otro. Sí quería comentar que tampoco esto es generalizado, ¿no? Digo, en el propio campo de quienes hacen historia, todavía hay algún resquemor. ¿En qué sentido? Digo, todavía hay gente que cree que es necesario definir más cabalmente qué es propio de la historia y qué es propio de la memoria, y a veces, ¿no? Se nos devuelve una pregunta respecto a que, bueno, si ustedes trabajan con historia oral, esto es memoria, no es historia. Bueno, yo creo que no, me parece que las generaciones más jóvenes, que ya no somos tan jóvenes, ¿no? Como mi cabello lo muestra, hemos salido un poco saldado de esta discusión y nos hemos animado más a pensar que en realidad la memoria sí es cierto que uno puede convertirla también en un objeto de estudio en sí mismo, y eso hay gente que lo trabaja en particular, ¿no? Desde esa mirada, pero claramente es parte del trabajo de los modos, o sea, es constitutivo de los modos de hacer historia. O sea, creo que no cabe duda que los archivos, por más que sean documentos en papel, también son producto de la memoria, digamos, ¿no? No se trabaja más o menos con la memoria porque se haga historia oral o se mire una revista cultural de 1930, ¿no? Eso me parece que hace rato que se ha sido discutido, aunque hay gente que se ampara en esa distinción, yo creo que porque sirve a los procesos de legitimación de los haceres, ¿no? De qué es más válido o menos válido, porque también hay disputas por recursos, evidentemente, que trascienden los posicionamientos epistémicos, ¿no? Así que yo creo que justamente para mí, ¿no? Lo más fructífero ha pasado en estas décadas por atender a que, puede haber usos blandos y usos más expertos en el uso de ciertas categorías, pero que en definitiva lo que producen es lo interesante, las preguntas a las que dan lugar, los tipos de trabajo, los tipos de intervenciones, los tipos de diálogos, al margen de si le decimos de un modo o le decimos de otro, ¿no? Y esto parecerá poco académico para algunos, pero para mí creo que es lo que ha mostrado ser más fructífero, ¿no? El reconocimiento de los haceres, de las preguntas, de lo que se ha venido transitando, ¿no? Ya creo que por suerte, hemos salido de ese momento inicial de ustedes hacen o no hacen, tal hace tal cosa, que era más una cuestión de puja por definir la legitimidad de un lugar que porque tuviese algo más definitivo en cuanto a su conceptualización, ¿no? En otras palabras, creo que coloquialmente ni todo es memoria ni todo es historia reciente, ¿sí? Pero tampoco está totalmente claro ni definido para siempre qué parte le cabe a cada una y cuáles son sus contribuciones, ¿no? Creo que eso es por lo menos el modo en que me interesa pensar que se habilita el diálogo, ¿no? Que en definitiva es lo que nos convoca. Así que, bueno,
Eso. Bueno, gracias, Carol. Acá Leandro, en el chat, Leandro Ichaufe plantea que hubo unas primeras jornadas que fueron en el año 98 sobre algunas recopilaciones de la historia reciente y que las del 2001 eran una continuidad. Y por otro lado, bueno, también invitarles a participar del chat de YouTube con preguntas, con comentarios, y que no lo planteé al principio, pero está habilitado y abierto para eso. El segundo eje precisamente tiene que ver con historia reciente. Nos hemos adelantado a algunas cosas que las veníamos charlando y pensando para este momento, pero lo que sí me parece importante preguntarles nuevamente es cómo en este proceso donde se fueron cambiando, ¿no?, las políticas de memoria y cómo va transformándose también un poco el lenguaje de los derechos, cómo entran en diálogos, ¿no?, los procesos de justicia, la ampliación de la cuestión de los derechos humanos, cómo van entrando en diálogo tanto con la antropología y con la historia, y precisamente con las maneras de investigar, que algo un poco lo planteaban ustedes, como el fines de los 90, en los 2000, era muy poca la gente, era un campo en disputa, eran algunos quienes simplemente se acercaban a esto, incluso la historia llega después de la sociología y de la antropología a preguntarse por ese pasado reciente, y cómo eso cómo va dialogando, ¿no?, en este transcurso donde ha habido una amplitud en términos de derechos. No sé quién de las dos quiere arrancar, si preferís arrancar vos, Mariana. Quería decir una cosa antes que saltemos al tema que en esto de, bueno, sí, obviamente hay como divisiones, ¿no? Pero me parece algo interesante, incluso algo que los estudios de la memoria, no digo la antropología de la memoria, sino los estudios de la memoria, pueden contribuir, digamos, sobre todo a ciertas historiografías más clásicas, ¿no? Es un tema metodológico, ¿no? En esto de la historia oral, el testimonio, que en realidad siempre se ve, digamos, la historia oral o el testimonio como una fuente más floja, ¿no?, de papeles. Eso es un poco, pero en realidad me parece que a todos los documentos se les tendría que aplicar la misma metodología, ¿no?, de análisis de la construcción, ¿no?, de ese discurso. O sea, todos los documentos, así sean documentos construidos por el Estado, en archivos completos, por decir, digamos, los que son más de uso más clásico, digamos, ¿no?, en la historia, tienen sus lógicas de construcción, tienen sus omisiones, tienen una mano humana atrás diciendo que se pone en un formulario, ¿no? Entonces, para mí eso es interesante también. Igual yo creo que es algo que se está planteando, ¿no? No es que no se ha planteado nunca, digamos, ¿no? Como dice Carol, hay un montón de historias también, ¿no? Y también una cosa más reflexiva en pensar qué nos interesa, qué nos interpela, qué preguntas le hacemos a ese pasado, y que eso está en la constitución de las conclusiones a las cuales llegamos, ¿no?, sobre ese pasado. En relación al tema de la perspectiva de derechos, de la pregunta sobre el pasado reciente, yo creo que una de las grandes contribuciones de la antropología con esto es siempre hay dos máximas metodológicas de la antropología, ¿no? Etnografía y comparación. Esto siempre fue así, ¿no? Que ahí sí hay una perspectiva de pasado. Esto es así en otras sociedades diferentes a las nuestras, con otras formas de ver el mundo, con otra ontología, ¿no? Últimamente ese es un poco el planteo, ¿no? Y la etnografía tiene que ver con lo que esas palabras, por ejemplo, derechos humanos, significan en ciertos contextos determinados, ¿no? Entonces, para mí esa fue una cosa muy buena cuando empecé a trabajar, ¿no? Me empecé a trabajar más sistemáticamente, más analíticamente sobre el tema, que encontré en la antropología, ¿no? De que, bueno, decía, ¿qué humanidad? ¿Qué derechos? ¿No? ¿Qué es lo que consideran sistemas normativos las sociedades y en cuáles consensúan, ¿no? Como para poder llegar a una pretensión tan universalista como es la de derechos humanos, ¿no? Eso por un lado.
Y por otro lado, cómo eso baja, digamos, ¿no? Al contexto, a los contextos, qué hombre, ¿no? Ahora diríamos más bien qué humanidad, más que qué hombre, ¿no? En las nuevas preguntas que se le hacen a esos conceptos y a esos derechos, ¿no? Si los derechos humanos hablan de un hombre masculino, hablan de un hombre blanco, ¿no? Hablan de qué historia por detrás. Decía también, ¿no? De la cuestión de bajar al contexto. Y cómo eso se plasma o toma forma en contextos históricos, nacionales, locales, comunitarios, podemos pasar a llegar incluso hasta la escala de la biografía, ¿no? ¿Qué significado toman estos términos, ¿no? ¿Qué derechos se reivindican, qué no? Y qué uso hacen también las personas de esos derechos, ¿no? Y en eso, bueno, nosotros tenemos, lo dije hace un rato, un desarrollo muy, muy vasto, ¿no? En Argentina, sobre muchísimas realidades locales que dialogan con realidades nacionales, transnacionales también, en relación a esto, ¿no? A la gran variedad que toma en términos de prácticas e interpretación sobre esos derechos la noción de derechos humanos en Argentina, que por empezar refiere casi exclusivamente, ¿no? Al problema de los desaparecidos durante la dictadura, ¿no? Ahí lo engancho con historia reciente en detrimento de otras problemáticas que sí podríamos considerar también, o que han ido ampliando, ¿no? La noción de derechos humanos en el contexto local a lo largo de los años. Pero bueno, como contribución de la antropología a eso, digamos, también es pensar eso, qué significados lleva, digamos, en cada contexto, también poder historizar, ¿no? Esas distintas memorias, ¿no? ¿Qué fueron derechos humanos en los 80, en los 90, en los 2000? ¿En qué escena se puso en juego? ¿Cómo se disputó, ¿no? De distintas maneras y en torno a distintos tópicos el pasado reciente del país, ¿no? No sé, Carol, si vos querés, yo podría seguir hablando de mi interés de investigación, pero, y en concreto, ¿no? De lo que justamente de qué me he dedicado a investigar y a disputar en relación a eso, ¿no? Pero me parece que es interesante que vos también retomen desde acá, desde la cosa más general, y si después querés charlamos de cosas más particulares. Bueno, dale. Bueno, sí, la verdad que ahí también tenemos algunos acuerdos. No ensayamos antes qué íbamos a decir, pero no es casual que rondando lugares comunes y preocupaciones similares, tenemos posicionamientos que dialogan bastante. Digo, porque yo también me reconozco desde algo que llamo una perspectiva constructivista de los derechos humanos. Lo he trabajado así desde hace mucho tiempo en mis investigaciones, justamente por disputar ese sentido más jurídico, normativo de los derechos humanos como un deber ser al que hay que llegar o que sirve para mirar cuánto nos falta o cuánto tenemos, ¿no? La idea de derecho humano como decálogo. Y que, bueno, precisamente por pensar desde la historia reciente, una mirada constructivista de los derechos humanos te permite pensar cuáles son las claves sociohistóricas específicas y particulares por las cuales se connota en una comunidad X, en un momento histórico X, ¿sí?, a los derechos humanos, ¿no? O sea, porque los derechos humanos no tuvieron esta presencia que tienen ahora siempre, ni estos sentidos, solo en Argentina, ¿no? Podríamos hacer el mismo ejercicio en un montón de otros lugares y otros tiempos. Entonces, sí, claramente, derechos humanos en nuestra historia nacional remite a lo ocurrido en torno a las violaciones cometidas en la dictadura y su antesala, ¿sí? Pero yo creo que ahí tengo un matiz con lo que decía Mariana. Yo creo que no sigue siendo es el sentido, puede ser mayoritario, pero no el sentido más capturado. Creo que justamente que con el devenir de las últimas décadas se haya especificado luchas por memoria, verdad y justicia, da cuenta de que esa ampliación del concepto de derechos humanos ha ido alojando otras preocupaciones, otras disputas, otras luchas. Claramente en sus orígenes, en su conformación, digamos, como narrativa y discurso en disponibilidad, remite a esa clave, ¿sí?
si uno mira los 70, los 80 y los 90, los primeros 90, tal vez los segundos, pero sí hay otras narrativas que han ido tomando, resignificando y ampliando el marco de los derechos, que también habría que decir, ¿no? Tampoco es que se ligaba únicamente a esas demandas. El movimiento de derechos humanos incluía muchas otras demandas, además de las propias y específicas del movimiento, de manera muy temprana. Solo que a veces eso se recuerda un poco menos, ¿no? Entonces, sí, ahí tengo como un matiz con lo que vos decías en relación a qué significa hoy derechos humanos o cuántos sentidos diferentes alberga la expresión y cómo se especifican, ¿no? Creo que lo interesante ahí es que efectivamente se ha ido construyendo como un discurso que legitima luchas, legitima disputas, que pone en consideración esta idea de discutir las razones, ¿no?, de un orden dado, ¿sí?, o pedir explicaciones sobre determinada orden de las cosas, y en eso me parece que, más allá de los contenidos específicos de la expresión de derechos humanos, efectivamente, cuando uno ve que se trabaja en esas claves, hay como una potencialidad de transformación de los derechos humanos que es muy interesante para trabajar. En el eje nos habían preguntado por justicia también. Yo quiero retomar la idea de justicia, o sea, cómo nosotros pensábamos que desde la historia, la antropología, en mi caso la historia reciente, que es desde donde prefiero conversar, cómo la justicia de alguna manera actuaba en esta ampliación o no del lenguaje de los derechos. Y ahí se me ocurrió claramente, bueno, Mariana hizo referencia al enorme trabajo que se ha venido construyendo en materia de derechos humanos, y la justicia como actor ha sido un actor clave también en ese proceso, así como no lo fue en otras épocas, sí lo viene siendo en las últimas décadas. Pensemos en la enorme potencialidad de los juicios por crímenes de lesa humanidad, ¿no?, en términos de lo que han construido. Y quiero decir un ejemplo muy personal. Alguna vez invitamos al fiscal Facundo Trota a dar una charla inicial en un seminario interdisciplinario del CIFI. Y cuando yo lo escuchaba hablar, a mí me conmovió internamente escuchar que hablaba como yo había escuchado al movimiento de derechos humanos hablar durante muchas décadas. O sea, que él, que era un fiscal, había incorporado muchos elementos de una narrativa que era marginal antes, ¿no? En sus inicios, hasta, digamos, no era la voz con la que se expresaba la justicia como actor estatal. Así que eso para mí es una anécdota singular de ese proceso de disputa, de ir generando visión alternativa, de ir pudiendo no solo demandar, sino construir una narrativa diferente sobre lo que había sucedido, sobre las responsabilidades y sobre todo sobre la responsabilidad estatal respecto de esas violaciones a los derechos humanos y su compromiso con la reparación. Eso es como una anécdota que me parece interesante, que creo que habla de esas conexiones desde la sociedad, si se quiere, ¿sí?, hacia la justicia, pero también a la inversa. Eso es más conocido, como la justicia también ayuda a cambiar o transformar visiones de mundo, modos de narrar, modos de pensar, interpretaciones sobre nuestro pasado. Pero tampoco creo que sea tan lineal. Ahí, cuando nos invitaron a pensar sobre esto, yo decía, tampoco se trata de una transcripción, es más bien una traducción, digo, porque no siempre ese diálogo entre sociedad y justicia, entre quehaceres, producción de saberes académicos y justicia, es un diálogo fecundo, sostenido. A veces no existe, o hay momentos en los que no ha existido, y tampoco, insisto, es una transcripción, no hay literalidad, ¿no? Hay procesos que son más complejos respecto a qué es lo que de la justicia, ¿sí?, o lo que la justicia genera en términos de ampliación de lenguajes y apropiación de derechos. Por lo menos es como me parece a mí que desde esta mirada historiadora uno podría decir. Evidentemente, lo que jalona la justicia
se convierten en hitos y genera más posibilidades para otros actores y para otras demandas, pero tampoco es un proceso lineal, porque la justicia también tiene sus avatares, y así como la justicia ayuda a ampliar el marco de los derechos, también ayuda a recortarlos, ¿no? Hay momentos históricos en los que la justicia, que es un actor que en definitiva se hace con personas, ¿sí? También a veces tiene políticas regresivas respecto de derechos humanos, así que, bueno, me parece que es interesante que podamos ver en qué momentos agencia, afianza, democratiza y en qué momentos hace una regresión del lenguaje y de los derechos. Bueno, muchas gracias. No sé si, Mariana, querías agregar algo de esto, contestar algo de lo No, que Carol dejó ahí tirando de la justicia. estoy de acuerdo con vos, o sea, si sonó distinto, es que me expresé mal. No, me parece que sí, o sea, lo que yo quería enfatizar es que hay una cosa hegemónica, digamos, en este momento, en la cual, sobre la cual pivota todo, ¿no? O sea, pivotan incluso los discursos de actores enfrentados, ¿no? Con una memoria, o sea, con otra memoria opuesta, digamos, a la memoria sobre la dictadura, como es la memoria de los promilitares, ¿no? Que incluso hablan de derechos humanos, usan símbolos parecidos, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Que a veces yo en esto hago, no, me encanta hacer análisis, pero después me deslizo siempre hacia uno que es mejor o peor, ¿no? Inevitablemente uno cae en ese lugar, ¿no? Decir, bueno, si realmente esto se ha consolidado de esta manera, ¿no? De tal manera que incluso estos discursos que eran los vencedores, digamos, en un momento, los hegemónicos en otro momento, tienen que hacer uso del discurso de derechos humanos y de sus símbolos para legitimarse. Y en relación a lo de la justicia, sí, me parece que hay mucha justicia, ¿no? Así como hay... y en eso es interesante, o por lo menos a mí me ha resultado muy interesante hacer una aproximación etnográfica a eso, ¿no? De cómo la gente vive la justicia, ¿no? Cómo disputa la justicia, cómo disputa la memoria en el campo jurídico, que es una de las cosas más encuadradas del mundo, y sin embargo, como vos contaste hace un rato, termina permeando, ¿no? En relación a este pasado reciente, ¿no? Termina permeando la narrativa judicial en gran medida también porque ha habido una trayectoria de esos actores concretos que llegan, ¿no? De una manera u otra a estar en la justicia, ¿no? Como son los abogados querellantes en los juicios, ¿no? Y esa es una gran escena, ¿no? De memoria, de disputa de memoria, con la cuestión, la salvedad, ¿no? De que no es cualquier memoria, no es un discurso contra otro así nomás, que esto siempre, yo tuve la suerte de participar de intercambios internacionales, ¿no? Con gente que no solo investigaba, sino también era activista o funcionaria en procesos de memoria en otros países. Y la gran diferencia con Argentina justamente era el tema de la justicia, ¿no? Que la mayor parte del mundo se ve como algo a evadir, ¿no? Después del proceso sudafricano, triunfa el discurso internacional sobre la reconciliación y la salida no judicial, digamos, ¿no? De estos conflictos, porque pone en peligro la gobernabilidad, la democracia, ¿no? Con lo cual les parece absolutamente exótico que en Argentina se haya hecho exactamente al revés, ¿no? Y que la democracia tenga como mito fundador un juicio, ¿no? Que era el otro tema del cual íbamos a charlar, pero me parece que lo vamos a dejar para mañana, que ese sea el mito refundador, ¿no? De la nación en Argentina, ¿no? Y que no digo que no haya pasado nada, ¿no? Porque sí pasaron intentos de golpe de Estado, pasaron un montón de cosas, pero eso se sostuvo y con el tiempo volvió, ¿no? Y para mí eso es lo más alucinante, ¿no? Desde el punto de vista analítico, ¿no? Cómo de alguna manera esa disputa constante durante tantos años sobre el pasado, ¿no? Y sobre el pasado y también sobre el futuro, ¿no? O sea, la forma en la que vamos a construir esto va a ser poniéndonos a todos frente al arbitrio de la ley, ¿no? Que es la institución pacificadora por excelencia, ¿no? Diría Elías, al revés de lo que un poco plantea el sentido común, ¿no? De si se castiga a los culpables, entonces
va a haber rebelión, va a haber guerra civil. No digo que todos los países sean iguales tampoco, ¿no? No todos tienen la misma realidad, ¿no? Pero realmente Argentina es un ejemplo raro y paradigmático en ese sentido, ¿no? Con jueces locales. Bueno, esto era una cosa que producía un extrañamiento absoluto, ¿no? En la gente de otros países. Y que para mí, o sea, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la gente con la que trabajé, yo trabajé, o sea, mi área de investigación son las memorias sobre los 70, tanto en el ejercicio como en el padecimiento de la violencia, ¿no? Trabajé con ex militantes de organizaciones armadas, que luego fueron victimizados en centros clandestinos de detención y actualmente son sobrevivientes, ¿no? Y realmente la palabra de esas personas sin el piso ético, ¿no?, de la ley hubiera sido imposible. O sea, sin algo que los ubicara en el lugar de un lugar muy disputado, ¿no? Primero de testigos, después de testigos víctimas, ¿no? Muy disputado. O sea, eso pone, hacer etnografía de eso muestra, ¿no?, las tensiones, cómo las personas en el juicio, sobre todo en los últimos juicios, que son los que observé directamente, disputan, ¿no? Todo el corsé de lo legal, ¿no? Amplían periodos históricos de los cuales se quiere hablar, amplían narrativas en los juicios, los testigos no hablan sobre sí mismos, ¿no? El yo no es un tema en la forma de interrogación judicial, ¿no? En el esquema de la forma de interrogación judicial. Sin embargo, ellos logran correr, ¿no?, un poco para allá el alambrado ese, ¿no?, y logran hablar y logran poner otro tipo de memorias cada vez más complejas, cada vez más interesantes en el tapete, ¿no? Bueno, eso me parece muy interesante del tema de la justicia, ¿no? Porque la justicia es justamente también, o sea, dije antes, ¿no?, de que son las circunstancias sociales e históricas las que hacen al pensamiento también sobre esas circunstancias, ¿no? Y esto ha modificado mucho el paradigma de cómo pensar la memoria, ¿no? Como proceso selectivo, que ya se dijo, ¿no? Selectivo que implica memoria, pero también olvidos y silencios, pero también hay en este atravesamiento de la justicia una cuestión que tiene que ver con la ética, que tiene que ver con la moral y que tiene que ver con el juicio, ¿no? Con sentir una autoridad de hecho o de derecho para poder tomar la palabra, que es muy importante. Y de ahí podríamos seguir, ¿no?, con el testimonio y bueno, etcétera, ¿no? Con lo que se construirán las versiones más remotas sobre ese pasado en el futuro, ¿no? Porque prácticamente todo lo que tenemos son los testimonios de los sobrevivientes en ese sentido. No existen los archivos, o por lo menos no existen los archivos completos, ¿no?, sino archivos construidos desde la clara intencionalidad de esas víctimas, de esos testigos, una vez más, queriendo que se haga justicia, ¿no? Esa es la intención que genera los sentidos sobre el pasado en nuestro país. Bueno, gracias. Vamos a pasar al último eje. Me gustaría retomar algunas cosas que fueron saliendo en la charla porque creo que tienen bastante que ver con lo último que nos proponíamos dialogar. Hay algo que es un hecho, que es que la mayoría de las personas que hoy vivimos en Argentina nacimos en democracia después del 83. Entonces, retomo esto que planteaba Carol al principio, de que la cercanía cronológica que hay con la historia reciente hoy es mucho más lejana que la que existía hace 20 años. Y en esta idea, y pensando en esto, ¿no?, del mito fundante de esta Argentina que inicia su democracia con un juicio, hay muchos y muchas jóvenes que no sé si toman, esto lo digo a título personal, ¿no?, toman dimensión de lo que se disputó, de lo que significó construir la democracia, poder hablar de derechos humanos, de la disputa por ese pasado y por cómo contar ese pasado y cuáles eran los lenguajes que fueron predominando y las memorias que fueron predominando en cada época, ¿no? Y en ese sentido, la necesidad de legitimar
ante tantos discursos negacionistas, lo que fue el movimiento, la lucha del movimiento de los derechos humanos, ¿no? Y lo que sucedió durante el terror de Estado. Y cómo en ese sentido, y también Carol lo traía al principio, no solamente historiadores, historiadoras, antropólogos y académicos o universitarios hacemos memoria, escribimos sobre lo que sucedió, sino que hay otros saberes y otras maneras de acercarnos al pasado. Y la última pregunta precisamente tenía que ver con eso, con los usos del pasado y las repercusiones que hay sobre ese uso del pasado, ¿no? Recién vos mencionabas, Mariana, la película en 1980, Argentina en 1985, y bueno, mañana va a haber una actividad en donde se va a hacer una proyección y un cine de debate posterior a eso, pero lo que nos interesaba era poder pensar cuáles eran los sentidos que se activan o que van reapareciendo cuando recuperamos ciertos hechos históricos en nuestras experiencias actuales, que un poco lo plantean ustedes, como a través de la justicia y de la posibilidad de darle otra voz y otra escucha, sobre todo, a lo que sucedió durante el terror de Estado, se va transformando el relato. Y también cuáles son las complejidades y los disparadores que se habilitan cuando esos usos del pasado vienen de la mano de medios culturales masivos o del mainstream, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba en lo que habilita para las juventudes la posibilidad de ver una película que es prácticamente un documental, que obviamente tiene un guión y que tiene una intencionalidad y que muestra una disputa interna del propio Estado Nacional, de la disputa de poderes y lo que los militares todavía seguían tratando de acechar dentro de un gobierno democrático, y cómo en ese relato se puede habilitar a contar y a trabajar y a transformar otras cosas que sucedieron más allá del juicio, ¿no? Así que bueno, eso sería como para el último eje, y después vamos a dar pie a algunas preguntas que ya están saliendo en el chat y otras que puedan surgir. Bueno, como bueno, mañana vamos a invitar a esta actividad que es ver la película y conversar, por ahí tirar algunas cuestiones más, si se quiere, generales para pensar. En relación a este tercer eje, yo venía a compartir que la pregunta por los sentidos es una pregunta por los sentidos que se activan cuando se recupera un hecho histórico. En mi perspectiva son potencialmente infinitos, ¿no? Puede haber tantos sentidos en esa recuperación de un hecho histórico como enunciaciones que se despliegan en el espacio público, ¿no? Pueden ser infinitos e indeterminados. Ahora, claramente nunca ocurre, nunca se despliega esa potencialidad infinita, porque esas enunciaciones, bueno, tienen sus propios tiempos, dinámicas, y las actualizaciones de un hecho histórico tampoco son para siempre, ¿no? Pero claramente hay formas de actualización de un hecho histórico que no sé si irrumpen, pero pueden desplegar mayor interés, ¿sí? Despliegan en determinadas coyunturas sociohistóricas un potencial de disputa por sentido, de disputa en el sentido, en todos los sentidos del término de disputa, ¿no? De disputa tanto de conflicto como de conversación, de sentidos, ¿sí? Que me parece que hay que poder pensar, digo, la película en particular, que es algo que también habíamos comentado, me parece que más allá de las interpretaciones que podamos tener individualmente, que pudiéramos compartir, llega en un momento en el que se vuelve muy pertinente preguntarse por el lugar de la justicia en la Argentina, ¿no? Entonces digo, no es solo la actualización de un hecho histórico, que bueno, como dice Mariana, es parte de ese mito fundante. Yo le agregaría el nunca más, digo, porque al menos en mi propia perspectiva historiográfica y de mi formación de intereses como historiadoras, quizás porque fue en el seno de los 90 donde regían las denominadas
leyes de impunidad, no era tanto el juicio como el nunca más lo que recuperábamos entonces, y me parece que ahora, a la luz de que efectivamente hubo posibilidad de procesos de justicia en Argentina, es que se puede como volver a mirar esa importancia de ese juicio del 85. Pero digo, más allá de ese acontecimiento puntual que se actualiza con la película, creo que es un momento para seguir la conversación respecto del lugar de la justicia en nuestras sociedades actuales, ¿no? De la justicia, de los actores de la justicia, de sus posicionamientos, ¿sí? De la independencia o no entre poderes, que también se puede conversar, de su diálogo o no con las demandas sociales y políticas, que me parece que eso también ha sido parte del debate que se genera en torno a la película, ¿sí? Y de los múltiples sentidos, porque hay gente que está muy a favor y que le gusta mucho, y hay otra gente que es muy crítica de la película, y hablamos de la película porque tiene esa masividad que quizás otras producciones, otros lenguajes de la memoria, ¿sí? A lo mejor no tienen esa misma posibilidad de generar masividad, ¿sí? Lo digo más como una intuición, pero digo, efectivamente ha generado, ¿no? En este momento un producto cultural como una película, ha generado un debate que a mí me ha sorprendido, ¿sí? Y quiero destacar dos cuestiones. Una es la posibilidad del diálogo intergeneracional. Para mí eso es muy importante, porque claramente a la salida de la dictadura había muchas menos condiciones para generar un diálogo intergeneracional. Menos condiciones porque justamente la dictadura vino a romper esos lazos generacionales, ¿sí? A través de la violencia represiva. Entonces, digo, como Paula pensaba en jóvenes que han nacido en democracia, ¿sí? Bueno, la democracia, una de las cosas que permite es que pueda seguir habiendo diálogo entre generaciones, que ese diálogo es un diálogo que permiten incluso productos culturales como este. Así que esa es una cuestión que me parecía interesante. Y la otra cuestión que además del diálogo intergeneracional, creo que también nos permite hacer ejercicios individuales y colectivos de nuestras interpretaciones y modos de mirar esos hechos históricos, ¿no? Yo hice una pequeña referencia biográfica, pero me parece que también, digamos, cuáles son las condiciones sociales de lectura y de escucha de una película como esa sobre ese tema hoy. Pienso, por ejemplo, en que la película, yo creo que no es por casualidad, refiere a la violencia sexual, por ejemplo. ¿No? Digo, ¿qué hubiese pasado si esta película u otra se hubiese hecho un tiempo atrás, donde había menos escucha, menos posibilidad de ser receptivas a la violencia sexual como una parte del ejercicio del terror de Estado, ¿no? De la violencia represiva del Estado. Entonces me parece que también hay que pensar en esas otras sentidos que se activan, que tienen que ver con esas condiciones sociohistóricas y sociopolíticas en las que se leen, ¿sí? Determinados productos culturales, como puede ser, por ejemplo, la película a la que vos hacías referencia. Y también una cuestión que, bueno, yo, a diferencia de Mariana, he trabajado mucho desde la perspectiva de los movimientos sociales, la acción colectiva, o sea, son temas similares, pero nos hemos reparado o hemos mirado desde diferentes actores. Por ahí yo más centrada en la historia del movimiento de derechos humanos y su tratamiento como cuestión o como problema público. Y por ese mirar desde ese lugar, muchas de mis producciones, me parece interesante traer a colación la idea del sentido público de la acción y de la apertura de la autoría, ¿no? Que creo que es interesante que repongamos esta idea de que cuando se echa a rodar en el espacio público, ahí la autoría se diluye, ¿no? Hay una posibilidad de poner en discusión, poner en debate muchas miradas. Ayer escuchaba a Nora Cortiñas, por ejemplo, en una mesa, en un debate respecto de la película, que me parece que es sumamente interesante también
pensándolo en ese diálogo intergeneracional, ¿no? Como una multiplicidad de voces, ¿sí? Con esta excusa, digamos, de la difusión y masividad de la película, está conversando, escuchando, volviéndose hospitalaria, digamos, a la escucha de diferentes generaciones respecto de ese acontecimiento. Gracias, Carol. Mariana. No, coincido, no tengo mucho más que tampoco para decir en relación a eso, coincido, me parece que, bueno, estaba ahí siguiendo el debate, los debates que hay, y va a ser en un futuro, para no ahora no ponernos a querer analizar en tiempo real, porque me parece que es uno de los peores errores, va a ser un debate interesante de analizar, ¿no? Porque a veces en relación a ciertos eventos históricos, no todos los eventos históricos generan el mismo tipo de controversia ni son necesarios de ser reinterpretados tantas veces, digamos, ¿no? Yo creo que es la primera vez que se hace algo sobre el juicio de las juntas a nivel así, producto masivo. Y coincido con Carol que cae en un buen momento, ¿no? Para sacar el tema de la justicia y pensar en qué tipo de justicia queremos y también el tema del nunca más, ¿no? Porque me parece que hemos vivido cosas en los últimos tiempos, ¿no? Que bueno, ya dijimos nunca más. También se decía, esto me estoy refiriendo al intento de magnicidio, ¿no? Ya dijimos nunca más. Hay una fusilada que vuelve, que vive mucho más atrás, ¿no? Estamos hablando de Operación Masacre ahí. Bueno, se reactualizan capas del pasado que evidentemente sirven para pensar, ¿no? Ciertos fenómenos históricos. Y a lo que decía del diálogo intergeneracional, que me parece lo más interesante, hay mucha discusión sobre si la película, entre los cineastas, sobre si la película es buena o es mala, que para mí ese no es el punto y además no soy cineasta, a mí me gustó la película, fui y la vi, me sentí interpelada por un montón de cosas, lo único que le pido a una película. Hay mucha discusión entre los expertos, con los cuales coincido muy poco, o sea, lo quiero decir acá también, porque me parece que le piden a un producto masivo cosas que no son de un producto masivo. Nicolás Prividera, que es un crítico de cine, dice algo muy acertado, que es que la única manera de hablar del pasado en Argentina es con el cine documental. De hecho, vos dijiste que era casi un documental la película, ¿no? Pero porque en un documental hay que decir la verdad, ¿no? Volviendo a la discusión anterior, y todo. Entonces, que es algo que coincide con ciertas lógicas de construcción de conocimiento sobre el pasado, ¿no? Entonces, bueno, las protestas de los expertos son bastante ceremoniales, ¿no? Yo investigo esto y no está tal cosa, no está tal otra, ¿no? O sea, es como, yo me imaginaba que si incluyeran todas las cosas que piden los expertos, digamos, sería Shoah de Lanzmann, ¿no? 6 horas de película. No la vería nadie, ergo, ¿no? Es un producto para ser masivo y participar para el Oscar. O sea, no perdamos de vista eso, no lo digo en mal sentido, ¿no? Lo masivo no es malo tampoco. Y en relación a lo del diálogo intergeneracional me parece muy interesante porque, bueno, también eso me pareció, cuando fui al cine y lo leí de muchas otras personas, había mucha gente grande, mucha gente de nuestra edad, digamos, con muchos chicos adolescentes. Probablemente llevados, igual que mi hijo, medio a la fuerza, a ver la película que mi mamá quiere ver, pero que después despertó, por lo menos en el diálogo con mi hijo, cuestiones muy interesantes, ¿no? Y el diálogo de mi hijo con sus compañeros también, cuestiones muy interesantes, ¿no? Mi hijo sobreinformado, ¿no? De este tipo de cosas. La película tiene una textura, ¿no? De justamente el ritual, ¿no? Volviendo a las herramientas antropológicas, que no es sencillamente un relato, ¿no? Y otra cosa que me pareció interesante, también cada uno lo mira de donde lo mira, digamos, vos lo viste, Carol, desde el movimiento de derechos humanos, yo lo miré mucho desde el lugar de los testigos. Los testigos son los grandes y estigmatizados, ¿no? Por más que se ha construido todo el relato, sobre todo, lo dije recién, sobre los centros clandestinos de detención, sobre sus testimonios,
los testigos, igual ya esto lo dijo Pollack también, contar dignamente cosas que han sido extremadamente indignas hacen de que ellos no puedan tener un discurso heroico nunca, ¿no? Y la escena de la justicia, no en ese momento, actualmente sí los ha dignificado, ¿no? Pero creo que esto también hay un trabajo muy sutil con los testimonios que es muy bueno. Un trabajo de dignificación, ¿no? Un trabajo de elección, por más de que es muy porteñocéntrica la película, ¿no? No hay un solo testimonio que no sea de Buenos Aires o La Plata, ¿no? También son los que pueden ser reconocidos, ¿no? Y me parece que esto que dijiste, Carol, también en relación a los delitos sexuales, es también una cosa interesante, ¿no? Que habla más del presente que del pasado, porque esos testimonios estaban disponibles. O sea, son muchos los testimonios del juicio de la Junta en los cuales las mujeres contaron delitos sexuales. Y hasta ahora, digamos, habían sido poco escuchados. Y creo que en ese diálogo intergeneracional es donde eso se reactiva, se vuelve audible y tiene un sentido y una comprensión que por 3 décadas no tuvo, ¿no? Por más que hayan sido dichos, porque si hay algo que no se mueve mucho es un testimonio judicial, no se mueve, digo, de discurso, ¿no? Porque son acumulativos, si uno declara una cosa, tiene que seguir declarando lo mismo después, ¿no? Eso se dijo desde el minuto 1. Y eso me resultó muy impactante también de la película. Y por último, para el público internacional, también ha tenido su mérito la película, porque bueno, esta gente con la que yo comentaba, que compartí muchas charlas y trabajos a lo largo de intercambios, ¿no?, internacionales con gente que trabaja sobre temas de memoria, para ellos no es una novedad, digamos, todo esto, salió muy impactada de la película y me lo hizo saber. Entonces dije, bueno, si esto sirve, si esa película, por más que no le guste un montón de gente, por más que no tenga todo, no diga todo, por más que el fiscal sea el centro, digamos, tiene esos testigos y tiene esa textura humana atrás también, ¿no? Que me parece que es algo que con el paso del tiempo también se pierde un poco, ¿no? Bien, gracias. Parece que me pagara Mitre, pero no. La verdad, coincido muchísimo con las dos. Voy a decir dos cosas o tres, no sé, que no dijeron. A mí la película me encantó, me pareció muy acertada el guión centrado en la cuestión institucional, en la disputa del poder, en desmitificar esta cuestión de Alfonsín, padre de la democracia, que estaban todos de acuerdo con que el juicio sucediera. Y me parece que sí creo que hay una deuda con las cuestiones de género, pero no con lo que sucede sobre los delitos sexuales, sino con los personajes femeninos, que quedan ahí bastante desdibujados, pero también entiendo que es una intencionalidad de pensar la época, los 80. Y como dispositivo didáctico, como profe, me parece que da para hacer proyectos anuales prácticamente, ¿no? Me parece que es una película para tenerla ahí en el baúl de recursos para trabajar con los pibis en el aula. Estamos llegando al cierre. No sé si prefieren hacer algún comentario corto, alguna de las dos, o pasamos directamente a las preguntas. Les leo las dos preguntas que hay hasta ahora para poder ir armonizando el tiempo, ¿sí? Y primero, Alejandra Soledad González plantea: Carol, ¿podrías contarnos tu balance sobre el desarrollo de la historia reciente en las diversas provincias de Argentina y en las diferentes dimensiones de la historia, lo cultural, lo económico, lo político, etcétera? Y Sarli Lavatelli, espero haberlo pronunciado bien, podríamos decir que hay combates por la memoria, parafraseando a Lucien Febvre, con apropiaciones de conceptos, de ideas, de definiciones, de personas, en este tablero del campo de las batallas de ideas, para que metan la cuchara ambas, me parece, puede ser en las dos. Bueno, gracias por las preguntas.
Soledad, imposible responder esa pregunta sobre un balance de la historia reciente. Ahora tendría que ser como una conversación aparte. Sí me parece, puedo decir un par de líneas, agradezco la pregunta, es un colega de la Escuela de Historia, también investigadora. Sí me parece que claramente la historia reciente ya no tiene que estar legitimándose como hace un par de décadas, ¿no? En todo caso, confronta otras disputas y tiene que afinar otro tipo de argumentos, ¿sí? Y también, así como digo esto, digo que su desarrollo es desigual, ¿no? Es desigual no solo en las distintas provincias, sino que también al interior de las provincias es desigual el desarrollo de la historia reciente. Igual yo sigo pensando que tiene mucha potencialidad, y mi posición personal es seguir insistiendo que no es el equivalente pasado reciente. Creo que esa es una discusión que hace rato la superamos, o muchos creemos que hay que ir a otro lado. Sí me parece, aprovechando la pregunta de Sole, es decir algunas cuestiones que me quedaron dando vuelta muy brevemente. Una que cuando te escuchaba, Mariana, recordé también, hay en cierto entorno académico, no sé si ustedes en la antropología lo ven, yo lo he visto en el campo de la historia, una nueva preocupación por la evidencia, ¿no? Y se habla mucho sobre las evidencias, ¿no? Insisto, creo que es porque ya no se le puede deslegitimar más al testimonio, digo, hasta la propia justicia ha dicho que hacen falta los testimonios. Y ahí yo atisbo un cierto peligro de retorno, o en todo caso nunca se fue, del positivismo, ¿no? Porque yo coincido con vos, Mariana, que no importa cuál es la fuente, el documento, esto es algo que nos enseñan apenas entramos a la formación, pero todavía parece que tiene mucha pregnancia. Lo que importa es qué hacemos con eso, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay que ser muy cuidadoso respecto del debate con el uso de los documentos, de las fuentes que se utilizan para la investigación histórica, porque para mí ahora el problema no es la escasez, sino el exceso, y lo que yo veo es una gran literalidad. O sea, creo que el problema sigue siendo tener buenas preguntas, ¿sí? Que no es sencillo, para nada, y sigue siendo, y en eso yo creo que la antropología tiene tiene muchas cuestiones de las que desde la historia estaría muy bueno que aprendamos, ¿no? Como por ejemplo discutir la objetividad, el lugar de enunciación del historiador o la historiadora, discutir la posibilidad de la tercera persona, ¿no? En historia sigue primando el discurso de tercera persona. En antropología es más dúctil, ¿no? Hay enunciados en primera persona. En historia no lo hay, o sea, todavía hay mucho formalismo y hay también una fuerte presencia de lógicas de autorreproducción del campo. Así que me parece que la historia reciente, sin poder hacer yo un balance en este momento, tiene pistas para descentrar eso y volver a preguntarse sobre algunas cuestiones que, bueno, que a pesar del tiempo que se ha transcurrido, todavía habría que revisar, ¿no? Eso. Y bueno, no sé, Mariana, me parece la de las batallas por la memoria, si tenés ganas de encararla. Yo sí quiero mandarle un saludo muy especial a Charlie. Querido Charlie, compañero de la Escuela de Historia, un compañero nuestro que vive en España, así que te mando un beso grande, me encanta que estés ahí, pero bueno, me parece que la Mariana... De España, que son como las 2 de la mañana, vamos. Sí. Un soldado. No, bueno, yo quiero agregar una cosa al tema de los debates sobre historia reciente. No es tanto la de la historia reciente, pero sí me preocupa un poco lo de las provincias. Porque por más que han crecido, digamos, estudios locales, ¿no? Que es como se llaman, sigue habiendo una tensión, yo en mi cruzada federal siempre, una tensión entre historia nacional e historia local. Que historia nacional, el 99% de las veces, es historia de Buenos Aires, digamos. Y parecería que todos aceptamos que eso es así, digamos, ¿no? Porque el Estado Nacional funciona ahí, porque las sedes, ¿no? Del Estado Nacional, porque los documentos están ahí,
Yo creo que es hablando de deconstruir cosas, digamos, es una cuestión a deconstruir, ¿no? El tema de las escalas. Y la relación entre distintas localizaciones, tomando a lo central como otra localización también, no como la nación, ¿no? Porque a veces eso, lo digo de ver muchas cosas que se escriben y proyectos y cosas que a veces equiparan, ¿no? El tema de la capital a lo nacional. Y eso es algo que tiene muchas aristas, que no podríamos estar 2 días discutiendo, ¿no? Desde lo metodológico, la accesibilidad a los documentos, la parcelación, ¿no? De, bueno, una vez más, ¿no? Las condiciones concretas de producción de esos conocimientos, ¿no? Estoy vivo en Córdoba, entonces tengo que trabajar sobre Córdoba. Bueno, es complicado, digamos, el tema, pero por lo menos me parece que uno de los desafíos es empezar a pensarlo epistemológicamente de otra manera. Eso, ¿no? Y no navegar sobre ese sobreentendido de lo nacional. Y las batallas por la memoria sí siempre están ahí, digamos, disponibles. Lo interesante de las memorias es que uno no sabe cuándo se van a volver a reactivar algunas cosas, ¿no? A veces pasan periodos muy largos de tiempo y hay memorias que vuelven a estar sobre el tapete, ¿no? Como han sido las cuestiones indígenas últimamente, ¿no? Que también dialogan con la cuestión del genocidio, dialogan con la cuestión de represiones más recientes, ¿no? Para poder de alguna manera legitimarse como problema social o como algo digno de ser judicializado, ¿no? Eso me parece que siempre está ahí. Y lo de la evidencia también me preocupa. Porque, bueno, pasa el tiempo, digamos, la historia reciente no es tan reciente ya, y se vuelven también epistemológicamente a aplicar los métodos o las formas de pensamiento que refieren a periodos mucho más remotos, ¿no? Para los cuales paradigmáticamente, en algunos casos, digamos, que han formado la manera de pensar, hay documentos. Entonces, bueno, de ahí deslizarse en este tema en particular, ¿no? Hacia el negacionismo es muy fácil. Y eso siempre es como una amenaza, ¿no? O sea, hay mucha, o sea, yo propongo mucho la deconstrucción, la relativización como ejercicio epistemológico, pero no como posición política, ¿no? No podemos decir que el exterminio de los judíos de Europa no existió, no podemos decir de que no existe un exterminio en Argentina. Podemos charlar como siempre se charla sobre el tema de los números y la construcción de la cifra, ¿no? Pero no podemos pedir evidencias donde justamente lo que se hizo fue destruir las evidencias. Eso me parece una cuestión cínica. Yo quiero agregar una cosita ahí a lo de las batallas de la memoria. Me parece que en sociedades como las que vivimos, que son profundamente desiguales, porque más allá de los posicionamientos políticos, ideológicos que tengamos, seguimos habitando sociedades desiguales, ¿no? Y la pandemia y la post-pandemia trajo más desigualdad todavía. Me parece que las batallas por la memoria son batallas políticas. Ya lo eran antes, pero digo, si las queríamos ver así, porque podría ser que para algunas personas esas batallas por la memoria son solo batallas por la memoria. Digo, no, es un modo de entender la memoria despolitizado, que también lo hay, como también hay usos regresivos de los derechos humanos que mencionábamos antes. Pero me parece que en este contexto de sociedades desiguales, ¿no? Y no hablo solo de las latinoamericanas, digo, mundiales, ¿sí? De mayores desigualdad, las batallas por la memoria son batallas por el futuro. O a mí me interesa poder trabajar en ese sentido. Yo no creo que sean un reemplazo de la ideología, pueden serlo o no. En todo caso, me parece que tienen que ver con esta disputa en un contexto de lo que Traverso llama régimen de historicidad neoliberal, que me parece excelente esa reflexión, donde es un problema, se vuelve un problema pensar cuál es el lugar de la memoria o de las memorias, ¿no? En un régimen de historicidad que pareciera que tiende a la patrimonialización de la memoria y su desconexión o la desconexión entre el pasado, el presente y el futuro. Me parece que
las experiencias cercanas que tenemos discutirían eso, ¿sí? Pero que de todos modos hay que seguir poniéndolo en tensión. Tampoco significa que se sostenga de manera permanente ese contenido, esa politización en las batallas por la memoria. Creo que siempre hay que estar teniendo cuidado de que no se convierta en una disputa, como dice Mariana, que puede albergar desde una mirada relativista, por ejemplo, ¿no?, al negacionismo como una de las tantas miradas que están en disputas, ¿no? Creo que el trabajo que hay que seguir sosteniendo es mostrar qué horizonte está detrás de esos modos de interpretación, de esas memorias, ¿no? O sea, no solo cuál es la disputa del pasado, cuál es la disputa del futuro que tienen, ¿sí? De qué manera disputan sentido sobre el futuro cada una de esas memorias respecto del pasado, ¿no? O en todo caso, qué futuros cancelan o qué futuros posibilitan las memorias. Así que me parece que eso es urgente en un régimen de historicidad neoliberal, que es mucho más que un tipo de gobierno o un régimen económico, un régimen político, ¿no? Es una subjetividad neoliberal, y ahí me parece que es interesante pensar cómo las disciplinas, los saberes en general, disputamos con ese régimen de historicidad y esa subjetividad neoliberal. Bueno, muchas gracias, Carol, Mariana. Voy a leer una última pregunta, no para que la contestemos, porque ya estamos un poco pasados de hora, pero sí porque es bueno, va mucho en diálogo con esto y que venimos hablando en esta última parte, sobre todo con poder pensar los futuros, el negacionismo, las posibilidades de escucha y demás. Leandro Inchauspe en el chat plantea, ¿cómo ven ustedes, a la luz de lo señalado respecto al consenso hasta ahora fuerte sobre el nunca más a la violencia, el retorno de un discurso que trae nuevamente a la muerte como forma de la política, ¿no? Bueno, la traigo para quedarnos un poco pensando en este diálogo que hemos tenido sobre las disputas del pasado y cómo la antropología y la historia se meten en esa disputa por el pasado y sobre lo que quieren decir acerca de ese pasado, ¿no? Agradecerles a todos los presentes. Esto va a quedar subido al canal de YouTube de la Escuela de Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, sobre todo para aquellos que se han sumado con posterioridad, o si le quieren comentar a alguien de esto. Agradecerte tanto a Mariana Tello como a Ana Carol Solís desde el colectivo de egresades de la Escuela de Historia por su disposición, por su tiempo. Saludarlas, ¿sí? Y a ustedes y a todos. No sé si quieren agregar algo más para cerrar, si no ya damos por finalizado este debate de historiedades. Gracias. Gracias por mi parte. Nos quedamos con esa pregunta. Sí. Muchas gracias por la invitación.